Bienvenidos a todos a la primera iniciativa del proyecto True Italian Taste. Les agradezco mucho por estar aquí el día de hoy. Con nosotros tenemos Mario Magaña, que no sé si Mario puedes poner tu video para que tenemos el sommelier Mario Magaña. Embajador de vinos italianos nombrado por la Vinitaly Academy y dueño del restaurante italiano Romina. Él es un experto en temas de denominación de origen y de vinos italianos, entonces espero que lo puedan disfrutar. Además, con nosotros está la directora de la Cámara de Comercio Italiana en México, Fariba Gallardo, que quiere agregar algunas palabras. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, como bien decía Hilaria, a esta primera actividad, este webinar dedicado a los vinos italianos con denominación de origen protegida. Rápidamente, para no quitarles su tiempo, nosotros como Cámara Italiana hemos venido ya trabajando durante 3 años con este proyecto True Italian Taste, que forma parte del programa de Extraordinary Italian Taste, promovido inicialmente por el Ministerio de Desarrollo Económico italiano y hoy en día, a partir de este año, por el Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia. Este es un proyecto que alrededor de 29 cámaras de comercio italianas en el extranjero están promoviendo en sus países. Es un proyecto que tiene la finalidad de buscar, de sensibilizar, de orientar a públicos distintos, targets distintos, desde restaurantes, desde hoteleros, desde chefs, desde bloggers, influencers, opinion leaders, acerca de los verdaderos productos italianos y el fenómeno que ha afectado no solamente a la economía italiana, sino también a la gastronomía italiana, que es patrimonio de la humanidad, desde hace aproximadamente 10 años. Hemos visto un crecimiento de este fenómeno Italian Sounding que evoca a todos estos productos que se dicen ser italianos, que tienen el logo italiano, los colores italianos, la bandera italiana, incluso nombres italianos, y que no son producidos en Italia, que son producidos en otros países y con estándares que no tienen nada que ver con la denominación de origen de los productos italianos gastronómicos. Entonces, este fenómeno Italian Sounding desde hace 10 años ha tenido un crecimiento del 70%. Y vista la problemática a nivel mundial y sobre todo en el área, se puede decir en Estados Unidos, pero también está pasando en Asia y también en Sudamérica, el gobierno italiano ha visto la necesidad de apoyarse a través de las cámaras de comercio italianas en el extranjero para sensibilizar a través de estos distintos targets que ya mencioné y llegar al público en general, foodies, amantes de la gastronomía italiana, para que cuando uno vaya prácticamente al supermercado sepa sepa identificar y busquen en la etiqueta que estos son productos verdaderos italianos, ¿no? Que no se dejen llevar simplemente por el nombre o por los colores italianos. Entonces es un fenómeno pues que preocupa muchísimo y que nosotros como Cámara de Comercio Italiana en México pues tenemos la labor pues de sensibilizar a través de estas iniciativas, de estas actividades. Ya llevamos 3 años trabajando en este proyecto. Seguramente muchos de ustedes ya han estado en actividades que tienen que ver con este proyecto y por eso mismo pues les agradezco por estar aquí presentes. Agradezco también en esta ocasión a Mario Magaña por estar con nosotros en este webinar. Como ya bien dijo Hilaria, él es uno de los alrededor de los 190, 200 sommeliers que esta academia, Vinitaly International Academy, pues ha nominado, ¿no? Obviamente esta academia se dedica a formar y a educar a personas expertos en vinos italianos, ¿no? Y que después a través de ellos pues podamos permear pues estas virtudes de los vinos italianos, en este caso a través de Mario aquí en México. Entonces le agradezco muchísimo que esté aquí presente y seguramente nos va a ilustrar acerca de esta denominación de origen de los vinos italianos y también nos va a presentar
algunos vinos que acaban de introducirse en el mercado mexicano. Para concluir, quiero decir que nosotros vamos a seguir haciendo estas actividades. Este es el inicio de un año más de actividades de este proyecto True Italian Taste, así que seguramente les estaremos haciendo llegar más comunicaciones acerca de proyectos, masterclass, incluso dentro de algunos meses, vista la situación, y espero que todas sus familias se encuentren bien, vamos a tener que llevar a cabo todos nuestros eventos virtualmente, como seguramente todos lo están haciendo hoy en día. Y vamos a tener la tercera edición de la Authentic Italian Table en el mes de septiembre, donde van a haber muchísimas actividades con distintos productos para distintas personas, desde academias, desde chefs. Vamos a hacer eventos para niños, para la familia. Entonces, pues, los invito a estar enterados a través de nuestras redes sociales acerca de estas actividades que comienzan con este webinar. Ahora bien, para no quitar más el tiempo, yo agradezco muchísimo y le cedo la palabra al sommelier Mario Magaña, que también es socio de la Cámara Italiana, y te agradezco mucho por esta participación y espero que puedan disfrutar y enriquecerse muchísimo de lo que nos va a comentar Mario. Y cualquier duda, obviamente estamos en nuestras redes sociales, tienen nuestros contactos para poderles informar más acerca de este tema que se va a tocar hoy. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Fariba. Gracias, Hilaria. Muy buenas tardes a todos. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar sobre los vinos con denominación de origen en Italia y en México. Como ya me presentaron, soy Mario Magaña. Llevo 10 años promoviendo el vino italiano en México. Desde el año pasado, la Academia de Vinitalia me certificó como uno de los embajadores de vino italiano fuera de México, fuera de Italia, perdón. Que nos dedicamos justamente a comunicar, a promover y a dar a conocer vinos y denominaciones de origen, uvas, procesos, bodegas, regiones, ¿no? Con el ánimo de que la gente entienda qué es lo que pasa y cuál es la historia atrás del vino italiano. Les voy a compartir algunos slides a lo largo de mi presentación para ir entendiendo con gráficas muy sencillas cómo funcionan las denominaciones de origen en Italia. La principal objetivo de la denominación de origen es dar a entender el tipo de la ubicación geográfica, el tipo de suelo, el tipo de clima, el tipo de producto y la forma de hacer un producto. Esto no solo aplica para los vinos, aplica para, por ejemplo, uno de los productos con denominación de origen más famosos en el mundo, que es la mozzarella. Aplica para algunas especies de aceitunas, aplica para el arroz, aplica para el trigo, aplica para salumería artesanal. Otro producto muy famoso, el prosciutto di Parma o el prosciutto San Daniele, son ejemplos clásicos de denominaciones de origen que han permeado y que se distribuyen y se consumen en todo el mundo desde hace muchos años. La promoción de los productos con denominación de origen nace a finales del siglo XIX, en la última década del siglo XIX, nace esta iniciativa de promover, de asignar una denominación con unas reglas muy precisas y muy claras y muy estrictas que deben de seguir los productos para tener una denominación de origen, ya sea desde un vino hasta un queso, ¿no? El famoso Parmigiano Reggiano, el Grana Padano, el Gorgonzola, etc. Cualquier producto con denominación de origen cumple con reglas muy estrictas y muy específicas para poder obtener la denominación. Entonces, vamos a compartir.
Bueno, ya platicamos ya platicamos un poco qué es una denominación de origen. Hay diferentes tipos y niveles, categorías de denominaciones. Eso lo vamos a ir platicando un poquito. Y también vamos a platicar qué es una denominación de origen protegida. Las denominaciones de origen protegidas son una iniciativa de la Comunidad Europea para envolver, para abarcar y promover todos los productos con denominación de origen. Entonces, las siglas DOC, IGT, DOS y DOCG son propias de los productos italianos. Pero cuando nosotros encontramos una IGP o una DOP, estamos hablando que ya es una certificación que está envuelta, que está avalada también por la Unión Europea. Entonces, como ya platicamos, un producto con denominación de origen es un producto originario de un lugar que tiene una cualidad determinada, con características determinadas que se atribuyen a su origen geográfico y a sus fases de producción. Los productos con denominación de origen tienen una manufactura artesanal que se ha pasado a través de generaciones de agricultores y de artesanos italianos que han enseñado a sus hijos y a sus nietos y a los hijos de sus hijos a cómo hacer ese producto. Y esa tradición de hacer los productos así, de hacer los quesos como los hacen, de hacer los salamis como los hacen, de hacer el aceite como lo hacen, de hacer el vino como lo hacen, no se hace, no se replica en ninguna otra parte del mundo. A veces ni siquiera en otra parte de Italia, ¿no? A veces ni siquiera en otra región de Italia. Por ejemplo, los productos con denominación de origen en Toscana no se podrían hacer igual ni en Piemonte, ni en Abruzzo, ni en Sicilia, ni en Cerdeña, ¿no? Los sellos de la denominación que encontramos en la mayoría de los productos son estos dos. A la izquierda ven el sello rojo que dice denominación de origen protegida y a la derecha el de indicación geográfica protegida, ¿ok? ¿Cómo funcionan estos dos sellos? Aquí va a haber les quiero mostrar una equivalencia en términos de las categorías de vino que existen entre, representado con una pirámide de calidad en donde en la base tenemos los famosos vinos de mesa o vini da tavola, que son productos sin denominación ni indicación de origen. Después siguen los que solo tienen una indicación geográfica. Puede ser una indicación geográfica típica, si el sello lo da solo Italia, y una indicación geográfica protegida si el aval lo da la Unión Europea. Hacia arriba en la pirámide vamos a ver los productos con denominación de origen controlada y los productos con denominación de origen controlada y garantizada. ¿Ok? Las tres escalones superiores, los tres tienen denominación de origen. Aquí podemos observar las equivalencias, como el triángulo de la denominación de origen protegida que extiende la Unión Europea abarca todos los vinos con denominación de origen controlada y los vinos con denominación de origen controlada y garantizada, que es la máxima calidad de vino que se hace en Italia, ¿no? Después abajo vamos a ver los IGT, los vinos con indicación geográfica típica, que tienen su homólogo de la Unión Europea como vinos de indicación geográfica protegida. Todos los vinos que tienen una indicación geográfica en Italia están avalados en la Unión Europea como productos con indicación geográfica protegida. ¿Ok? En la pirámide de la derecha se ve muy claramente cómo
cómo los productos DOP abarcan todos los de denominación de origen controlada y los de origen controlada y garantizada. Y hasta abajo nos quedan los vinos de mesa y en medio quedan, en la base de la pirámide, los vinos con indicación geográfica típica. Aquí viene una pregunta que me hacen mucho y es de por qué hay vinos de extraordinaria calidad, en particular los supertoscanos, que son los vinos que pusieron a los vinos italianos en todas las guías y en todas las revistas y y con los mejores rankings y puntajes en la prensa especializada. ¿Por qué vinos con IGT, como los supertoscanos, son de mayor calidad a veces que un DOCG? ¿Por qué? Porque hay veces que el productor deliberadamente sale de la denominación para hacer un vino con reglas distintas a las que estipula el disciplinario de la denominación, y entonces pierde su denominación. Pero lo pierde deliberadamente porque supera la calidad. Entonces, hay dos razones por las que un vino no puede perderse de la denominación. Porque no alcanza la calidad o porque la supera. Entonces, en este caso de los supertoscanos, la mayoría de los vinos superan la calidad de algunas DOCG, pero están fuera de las reglas de la denominación, entonces pierden su denominación sin perder la calidad, ¿no? También se les llama vinos de autor, y esto sucede mucho en los vinos italianos, sobre todo en los vinos de la Toscana. Ok, vamos a seguir platicando de las denominaciones. En Italia existen más de 330 denominaciones de origen controladas, 74 denominaciones de origen controladas y garantizadas y 118 indicaciones geográficas típicas, que son el equivalente a una indicación geográfica protegida, como ya platicamos. Tengo un pequeño problema técnico aquí, discúlpenme. Bueno, seguimos adelante. Entonces, vamos a platicar un poquito de las denominaciones en las 20 regiones. Una de las denominaciones más populares y más vendidas en el mundo es el Chianti Clásico. El Chianti Clásico es el vino italiano más producido en el mundo. Es una DOCG. Entonces, la Unión Europea lo clasifica como una DOP. Y es un vino de altísima calidad hecho con la uva reina de la Toscana que se llama Sangiovese. La Sangiovese es una uva endémica de la Toscana y que ahora se encuentra plantada en toda la bota italiana, sobre todo en el centro de Italia. La uva Sangiovese es una uva con un poco más de 110 biotipos, también llamados clones, aunque la palabra clon no me gusta mucho usarla porque por definición implica que
que son productos idénticos. La palabra clon hace referencia a que son idénticos y no son idénticos. Entonces, me gusta usar más la palabra biotipo. El Sangiovese tiene un poquito más de 110 biotipos. Algunos ejemplos que han escuchado de vinos que nos llegan a México, como por ejemplo el Vinobile de Montepulciano, está hecho con un biotipo de Sangiovese que se llama Prugnolo Gentile. En el sur de la Toscana se da un biotipo de la Sangiovese que se llama Morellino o Descansano. Morellino, que quiere decir pequeña negra, pequeña morena, del pueblo de Descansano. Otro biotipo muy famoso es el Brunello di Montalcino, que es una Sangiovese, una uva Sangiovese muy grande. También se llama Sangiovese grosso. Y actualmente con los 110 biotipos de Sangiovese se hace vino. De hecho, hay un concurso entre sommeliers italianos para distinguir en cata ciega qué biotipo de Sangiovese se utilizó para hacer un vino determinado, ¿no? Que muestra un panel, que ofrece un panel de jueces. Entonces, otra denominación muy famosa que nos llega a México es el Lambrusco. El Lambrusco es un vino tinto espumoso que a veces tiene dulce, tiene azúcar añadida a través de un método que se llama chapterización, pero en realidad la uva Lambrusco es una familia de uvas. Es una familia de 8 uvas, todas muy parecidas entre sí, pero que ya en la copa, analizadas con cuidado, muestran una amplia variedad de diferencias. Otra denominación muy famosa que nos llega a México es el Moscato de Asti. Asti es una ciudad en Piamonte, en el noroeste de Italia, cerca de Francia. Y el Moscato de Asti es la denominación más producida en el Piamonte. Es un vino que también tradicionalmente se bebe con un poco de azúcar residual, pero sin duda los Astis de mejor calidad son los que menos azúcar tienen. Ahora me gustaría platicar un poquito de la variedad de uvas que hay en Italia. En Italia actualmente se vinifica con un poco más de 500 uvas endémicas o autóctonas. Y esto me despierta una pregunta. ¿Por qué siempre tomamos las mismas uvas si hay más de 500 uvas tan solo en Italia? Entonces, a mí me gustaría poner esta pregunta en la mesa también para el final de la presentación. ¿Por qué siempre tomamos las mismas uvas? El 80% del vino del mundo está hecho con las mismas 15 uvas. Y si a esto le añadimos algunos tabús como que yo les llamo creencias heredadas, como que el mejor blanco es un vino tinto, o que el merlot es suave, o que el cabernet da dolor de cabeza, pues nos reduce mucho más todavía este espectro con el que se hacen los vinos que tomamos todos los días, ¿no? Realmente es algo para preguntarse de por qué no, qué es lo que nos está impidiendo que tomemos vinos de más uvas y conozcamos más uvas, si tan solo en Italia hay 500, ¿no? Vamos a platicar un poco de denominaciones de origen recién llegadas a México. Primero de la Toscana, tenemos algunas denominaciones e indicaciones. Los primeros 2 ejemplos son indicaciones geográficas típicas, que son en el homólogo de la Unión Europea, indicaciones geográficas protegidas.
de la Toscana, hechos con uvas internacionales. Y después los vinos más populares de la Toscana, que ya los platicamos, que son el Chianti Clásico y el Chianti Clásico Reserva, que son dos denominaciones distintas, con reglas distintas. La DOCG Reserva tiene reglas distintas para hacer el vino que la denominación Chianti Clásico. Entonces, no es que la reserva es, ¿no? El Chianti Clásico Reserva es, valga la expresión, una reserva del primero, sino que son vinos hechos con reglas completamente diferentes, con rendimientos de uva diferentes, con tiempos de añejamiento diferentes, en fin, todas las reglas del disciplinario son diferentes. Y después tenemos dos vinos de los llamados supertoscanos, o llamados vinos de autor, que tienen también la indicación geográfica protegida, pero que caen en el segundo apartado que les comentaba, donde el productor sale deliberadamente de la denominación para hacer un vino de autor, un vino como a él se le antoja, un vino donde no quiere seguir las reglas de ningún consorcio y de ninguna entidad, de ningún disciplinario que le diga cómo hacer su vino, ¿no? En esta transparencia se observa mejor. Tenemos el vino blanco que les platicaba, el bianco, una indicación geográfica típica o indicación geográfica protegida, con uvas internacionales. Por eso no entra en la denominación, porque tiene uvas que no son endémicas de Italia, son Sauvignon Blanc y Viognier, que se consideran uvas internacionales porque desde hace 100 años o más han sido plantadas por todo el mundo. Entonces, no se dice que son uvas francesas o mexicanas, sino o de alguna otra parte de Europa. Sencillamente se les considera uvas internacionales. Lo mismo pasa con este vino de en medio de la pantalla que se llama Il Tre. Se hace con 3 uvas. Se hace con Sangiovese, que sí es una uva endémica de la Toscana. Se hace con Cabernet Sauvignon y se hace con Merlot. Entonces, al tener 2 uvas internacionales, sale de la denominación toscana y se convierte en una IGT. Se convierte en un vino de autor, donde el productor va a poder hacer lo que él quiera con ese vino. Después tenemos el Chianti Clásico Reserva, que es un 100% Sangiovese, con 20 meses en barrica roble francés. Y los 2 super toscanos, uno muy famoso, muy conocido, que está en todas las guías de vino italianas e internacionales, que se llama el Blue. Y en la esquina inferior derecha, el vino y la Traya, que es un vino de la Maremma toscana, que es el sur de la Toscana, la costa sur de la Toscana, donde también se ocupan uvas internacionales como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Después tenemos algunos vinos del Piemonte. El vino más famoso del Piemonte, el vino tinto más famoso del Piemonte probablemente es el Nebbiolo. Hay varias denominaciones que permiten usar Nebbiolo. La más famosa probablemente Barolo. Barolo es la denominación de vinos italianos de más alto nivel, de más alto precio y que han alcanzado muchísimo prestigio porque han alcanzado precios muy altos en las subastas. Entonces, cuando los coleccionistas subastan sus cavas, sus vinos de colección, y los vinos empiezan a alcanzar precios muy, muy altos, se empiezan a volver vinos de culto. Se empiezan a volver vinos famosos, vinos que todo el mundo quiere tener, que todo el mundo quiere comprar, guardar y revender o subastar
o coleccionar, ¿no? Las colecciones más importantes de vino del mundo, sobre todo de vino italiano, siempre incluyen unas o varias productores de Barolo, ¿ok? El Barolo siempre se hace, es una denominación de origen controlada y garantizada, es una DOCG, y siempre se debe de hacer con Nebbiolo, 100% Nebbiolo. Y además debe seguir algunas otras reglas muy estrictas, como por ejemplo, solo Nebbiolo de 11 comunidades que circundan el pueblito de Barolo, como son La Morra y Monforte de Alba y algunos otros pueblitos circundantes, que son pueblitos de a veces 500 habitantes. Son comunidades muy, muy, muy pequeñas donde la tradición de hacer vino y cómo hacer el vino se ha ido transmitiendo por generaciones, como ya lo platicamos. Otras denominaciones muy famosas del Piemonte sería el Barbera d'Asti. Hay dos barberas importantes en el Piemonte, el Barbera d'Asti y el Barbera de Alba. La diferencia del Barbera de Alba y el Barbera de Asti es que el Barbera de Alba es una DOC y el Barbera de Asti es una DOCG. El Barbera de Asti ya alcanzó la máxima clasificación en la pirámide de calidad del vino italiano y es un Barbera hasta el más sencillo es un Barbera de altísima calidad. Los hay muy jóvenes, sin barrica, y los hay con varios años de barrica de roble francés. Después tenemos las denominaciones de vino blanco, como son la denominación Lange. Aquí tenemos un Chardonnay en pureza. Un Chardonnay en pureza, que es un vino blanco hecho con una uva internacional, nuevamente. Que tiene un tiempo, que no tiene barrica, pero tiene un tiempo de maceración con lías, que son las levaduras desactivadas, lo cual le añade complejidad aromática, textura y potencial de añejamiento. Otras denominaciones, el Dolcetto, que no es una uva no es un vino dulce, es un vino seco, es un vino seco, es un vino de mesa, no es un vino de postre. Y se llama así porque la uva Dolcetto, antes de hacerse vino, antes de vinificarse, cuando está por alcanzar su madurez ideal, es dulce en la vid. Cuando la arrancan de las vides, sobre todo los niños que juegan en los viñedos, es dulce. Pero el vino que se hace con ella es un vino seco. Después tenemos una denominación que a mí me gusta mucho, se llama Monferrato Rosso. Monferrato Rosso es una denominación que también permite una gran cantidad de uvas endémicas del Piamonte y uvas internacionales. En este caso es un vino hecho con 50% uva Barbera y 50% uva Merlot. Como ya platicamos, es una uva internacional. Y un Nebbiolo que no es Barolo, es un Nebbiolo de la misma región, del mismo Piemonte, del mismo productor, que tiene los mismos cuidados, que viene de las mismas plantas, pero que el productor decide etiquetarlo como Nebbiolo para tener un vino hecho con Nebbiolo para todos los días, ¿no? Los Barolos normalmente son vinos para ocasiones especiales, son vinos de fiesta, son vinos de celebración. Todos los productores que hacen Barolo tienen siempre un Nebbiolo de mucho más fácil consumo para la gente que le gusta beber Nebbiolo todos los días. ¿Ok? Me gustaría abrir ahora una oportunidad para recibir preguntas y hacer este webinar un poco más interactivo. Me gustaría que el anfitrión me ayudara a abrir la parte de preguntas y respuestas
o que me escribieran directamente a través de la aplicación para ir interactuando con todas las personas que nos están escuchando. Vale. ¿Alguien con preguntas? Aquí veo a Esther. ¿Quieres preguntar a alguien? Pamela también, que participó en otras iniciativas. ¿Está habilitado el micrófono para todos? Sí. Sí, todos los micrófonos están habilitados. Solo es cuestión de que cada uno lo active. Ok. Ok, tengo una pregunta de Esther Martínez, que me dice que es una pregunta un poco larga, pero no importa que sea una pregunta larga, Okay. pues, a sus órdenes. Okay. A ver, tengo una pregunta de Enrique Vega. ¿Me escucha, Enrique Vega? ¿Existe algún registro de cuántos supertoscanos existen? No, no existe un registro. Algo que sí les puedo compartir es que todos los días nacen nuevas etiquetas de vino en el mundo. Y por supuesto Italia no se queda atrás. Todos los días nacen nuevas etiquetas, nuevos vinos. Supertoscanos hay una enorme cantidad. Puedo mencionar algunos muy famosos. El primer supertoscano fue Sassicaia, después vino Tignanello. Otros muy famosos son Solaya. Solaya se hace en la misma tenuta Tignanello, pero es la parte con más sol de todo el viñedo Tignanello, de toda la tenuta Tignanello. Es una parcela que recibe una gran cantidad de sol, por eso se llama Solaya. Solaya, un super toscano muy famoso, hecho con Cabernet Franc y un toque de Sangiovese. Ornellaia, por supuesto, aunque Ornellaia es un vino del Bolgheri. El Bolgheri es un pueblito medieval en la costa de Toscana, donde inicialmente se plantó Sangiovese, pero la Sangiovese no se desarrolla bien en el Bolgheri. El Bolgheri se encontró que es un tipo de suelo y un clima donde las uvas internacionales se dan particularmente bien, sobre todo la uva Merlot, la uva Cabernet Franc, y la uva Cabernet Sauvignon y la uva Petit Verdot. Todo lo que es la mezcla tradicionalmente de Burdeos o mezcla bordalesa. Los vinos de esta mezcla se dan particularmente bien en el Bolgheri. Bolgheri no es un buen territorio para Sangiovese. Entonces tenemos Ornellaia, tenemos Maceto, tenemos Mesorio, Paleo, tenemos Guado Altazo, otro vino de la bodega Antenori muy famoso. Tenemos vinos del Suvereto, que es un poquito también la costa de Toscana, pero es un poquito al norte de Bolgheri, que hace un vino muy famoso que se llama Il Redigaffi. Redigaffi también es un 100% Merlot. Hacen Giusto di Notri, que es un vino hecho principalmente con Cabernet Sauvignon, o basado en la Cabernet Sauvignon. ¿Qué más? Tenemos algunos super toscanos hechos con la uva Sangiovese, como por ejemplo el Flaccianello o el Fontaloro. También, en fin, debe de haber cuando menos 50 super toscanos actualmente en el mercado. La mayoría ya presentes en el mercado mexicano. Después, Pamela Casanova me pregunta las DOCs de la Toscana. No mencioné todas las DOC de la Toscana, me referencié únicamente las recién llegadas. Hice referencia de una blanca que se llama, Elígete Toscana, permite uvas blancas y uvas tintas. Entonces hice referencia a este vino Il Bianco, hice referencia al vino Il Tre, hice referencia al Chianti Clásico y al Chianti Clásico Reserva.
y hice referencia a Il Blu y al La Traia, que es un vino de la Marema, del sur de la costa de Toscana. Ok, aquí hay una pregunta muy interesante de Esther Martínez. ¿Por qué el vino Lambrusco, que llegó comercialmente a México de Reunite, no es recomendado? Ok, es un poco lo que les platicaba. El vino Lambrusco, la denominación Lambrusco, permite la chapterización. ¿Qué quiere decir esto? Permite agregar azúcar. Pero los productores del Lambrusco, la gente que está todo el año cuidando sus vides, sus plantas, que tengan la mejor expresión, que tengan una buena acidez, que crezcan bien, que tengan una correcta maduración fenólica, una correcta maduración de azúcar, ¿no? Lo que menos quieren es corregir su vino añadiéndole azúcar. Entonces el vino, el Lambrusco debe ser un vino seco. Y los lambruscos más elegantes, los mejores, los de mejor puntaje y mejores rankeados en el mundo siempre son lambruscos secos. A mí me gusta mucho un lambrusco de la bodega Medici Ermete que se llama Concerto. Entonces es un vino, es un cru de lambrusco y es de lo más delicioso que pueden probar como lambrusco seco. Es un vino, no es un vino de postre, es un vino para tomar con la comida, es un vino de mesa, es un vino con el que se pueden servir una carne, un corte de carne, un estofado, una pasta, un risotto. En fin, es un vino para maridar, para armonizar con la comida. ¿Ok? México es curiosamente el primer consumidor de Riunite del mundo porque esta azúcar añadida, este dulzor, le ayuda a darle bebilidad para los paladares que no están familiarizados con el vino. ¿Ok? Cuando uno nunca ha tomado vino en su vida y su primer contacto es con un vino sin azúcar, poco frutal, digamos, demasiado seco, demasiado astringente o demasiado ácido, puede ser una experiencia que nos quite las ganas de tomar vino, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas primeras experiencias con el vino, porque no todos los vinos se pueden tomar. No es recomendable empezar a tomar vino con cualquier vino, es lo que quería decir. Riunite nos ha ayudado en el sentido, yo buscándole siempre la parte positiva a todo, Riunite nos ha ayudado a abrir brecha, ¿no? Con los comensales, con los consumidores de vino que nunca habían estado en contacto con el vino. Entonces, quizá es una buena manera de tener un primer contacto, ¿no? Pero definitivamente no es un lambrusco serio, no es un lambrusco bien hecho, no es un lambrusco, es un lambrusco que tiene tantos defectos que el productor agrega azúcar para eclipsar, para ocultar todos los defectos que pudiera tener en la fabricación. Es un vino hecho a granel, en millones de botellas al año, no conozco, quizá 10, 12 millones de botellas al año, quizá más, y no es un lambrusco que se recomiende, o sea, ni siquiera para guardar, para almacenar, ni para coleccionar tampoco. ¿Ok? Después, los vinos italianos más vendidos o preferidos en México, en mi opinión de 10 años de sommelier de piso, yo diría que los vinos de la Valpolicella. ¿Por qué los vinos de la Valpolicella? Los vinos de la Valpolicella tienen dos ventajas sobre el resto de los vinos de Italia. En la Valpolicella existe un método que se llama el apacimento, donde los vinos se dejan secar sobre camas de bambú, concentrando aromas, concentrando sabores y concentrando el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos agua, evaporamos agua, ganamos concentración de azúcar, lo cual nos da vinos más potentes,
alcohólicamente hablando, más potentes. Al mexicano, al paladar mexicano le gustan los vinos potentes en alcohol. Tiene una gran cantidad de, una gran concentración de aroma, de sabor y de aromas frutales, ¿no? Esto es muy importante porque el gusto por los aromas no frutales, al decir los aromas minerales, los aromas florales, los aromas herbáceos y los aromas terciarios que tienen los vinos, como por ejemplo el cuero, la madera, las vainillas, los tostados, los torrefactos. Esos vinos, esos aromas son, no son de fácil contacto, ¿no? El consumidor poco experimentado busca siempre las notas frutales. Entonces, los vinos de la Valpolicella tienen una gran frutalidad ¿no? Y una gran expresión frutal, y eso los hace mucho más asequibles al paladar mexicano que no, digamos, poco experimentado. Entonces, en mi experiencia, los vinos preferidos del mexicano, de los mexicanos, son los vinos de la Valpolicella. Actualmente está muy de moda el vino hecho con la uva Nero d'Avola. La uva Nero d'Avola es una uva endémica de la Sicilia y es una uva que naturalmente preserva su cantidad de acidez natural, aún en condiciones de calor extremo. Entonces, no es ningún secreto que en Sicilia el total de horas sol durante el año es altísima y la uva tolera temperaturas durante el verano de más de 40 grados, sin sobremadurarse, sin perder acidez y sin perder tanicidad. Eso lo ha hecho una uva de excelencia para las condiciones extremas, ¿no? Y nos sigue dando vinos de calidad mundial. Hay Neros d'Avola muy sencillos, pero que conservan su tipicidad. Vinos muy sencillos, quiero decir, vinos de 3 o 4 euros, hasta vinos de 100 euros, ¿no? Hechos con Nero d'Avola, todos muy bien hechos, todo de gran calidad y con un margen muy amplio, con un abanico muy amplio en cuanto al bolsillo del consumidor, ¿no? Vinos desde 3, 4 euros hasta vinos de 100 euros. ¿Qué estilo de vino es el que mejor... Ok, una pregunta de Elsie Méndez. ¿Qué estilo de vino es el que mejor se adecua al paladar mexicano? Ok, bueno, ya platicamos un poquito de los vinos de la Valpolicella, pero hay otros vinos que se adecuan al paladar mexicano. Les recuerdo que el Moscato de Asti también es uno de los vinos más consumidos en México. Hay moscatos de Asti sencillísimos de 90 pesos en el súper, hasta moscatos, hasta single vineyards o cruz de Moscato de Asti de $100, ¿no? Ok, igualmente es un vino que se presta para iniciar en el mundo del vino por su dulzor natural. No es un dulzor añadido como por el método de chapterización, como en el caso del Lambrusco, pero es un vino, ¿no? Y que también es un vino espumoso, ¿no? Y las burbujas siempre son un sinónimo de fiesta, son un sinónimo de celebración, y eso a los mexicanos que casi no nos gusta celebrar, pues nos cae como anillo al dedo, ¿no? Esos serían 3 ejemplos de vinos muy, muy populares en México. Y añadiría, como ya comenté, los vinos de la Sicilia, sobre todo los tintos hechos con uva Nero d'Avola en pureza o Nero d'Avola combinada con alguna otra uva internacional. Ok, ¿qué determina el precio del vino? Qué excelente pregunta. El precio del vino lo determina el precio de la tierra donde está sembrado la vid, ¿ok? Pero también es un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque si el vino se vuelve tan importante a nivel mundial y tan importante para el país porque se vende en volúmenes que genera una gran entrada
de dinero para el país, entonces el precio de la tierra sube, y entonces el precio del vino sube, y entonces el precio de la tierra sube, ¿no? Se vuelve un círculo virtuoso. Un claro ejemplo de ello es son los vinos de la Toscana o los vinos del Piamonte. Una hectárea en Piamonte, dentro de la denominación Barolo, empieza en 1 millón de euros, ¿no? Y puede alcanzar más o menos cruz de Barolo, cruz muy populares como el Cru Canubi, puede alcanzar precios de 2.5 millones de euros por hectárea, ¿ok? Ese es un claro ejemplo. Bolgheri es lo mismo. Comprar una hectárea dentro de la denominación Bolgheri DOC para, ¿no? Actualmente ronda eso el medio millón de euros. Entonces, bueno, si uno posee 1 o 2 o 10 o n hectáreas de vino en estas, de tierra en estas zonas, y aunque no se dedica a hacer vino, lo renta para hacer vino o lo tiene sembrado con vides, pues va a poder cobrar una gran cantidad de dinero al año o por cada botella, ¿no? Y entonces, mientras más nos costó ese terreno, más caro podemos vender el vino, ¿ok? Eso, y luego hay que agregarle la parte del tiempo en barrica, y luego hay que agregarle la calidad del corcho, porque los corchos, el corcho natural, como ustedes saben, el árbol del alcornoque está en peligro de extinción. Entonces, los vinos con corcho natural, sobre todo con corchos portugueses, están ya sumamente caros, o bueno, han subido mucho de precio en virtud de la escasez del alcornoque, de la calidad, y el tamaño del corcho, ¿no? Y luego se le suma los impuestos de cada país. En México, los impuestos a las bebidas alcohólicas, dentro de las que está el vino, son altísimos. Entonces, el vino no solo de Italia, de todo el mundo, inclusive el hecho en México, al consumidor final nos cuesta muchísimo dinero por los impuestos. Estamos hablando más o menos de 42% de sobreprecio nada más por el impuesto que se llama IEPS y el IVA. ¿Ok? Entonces eso desafortunadamente sí nos encarece muchísimo los vinos, sobre todo los vinos de alta gama o los vinos de gama media, porque si es un vino que en Italia cuesta 200 pesos, pues aquí no va a costar menos de 450 pesos. Y entonces, pues las posibilidades de estarlo bebiendo se reducen significativamente, ¿no? Aquí hay una pregunta muy buena. ¿Qué corcho sería el mejor después del natural? A ver, últimamente se han popularizado los corchos hechos de caña de azúcar. Ok, estos corchos permiten, no solo son biodegradables, sino que permiten la microoxigenación. Nunca como un corcho natural de alcornoque, pero sí se empiezan a usar en vinos, no solo en vinos entry label o vinos base, sino se empiezan a usar en vinos de gama media porque permiten la microoxigenación. Lo más importante del corcho natural o el corcho de alcornoque es permitir la microoxigenación, porque a través de los poros del corcho va a haber un intercambio de oxígeno que va a permitir que el vino evolucione a través de los años. Si no hay evolución, si no hay microoxigenación, no hay evolución. Los corchos sintéticos están bien ¿para qué? Para bajar el sobreprecio de los vinos por el uso de alcornoque, y están bien para reducir el consumo de alcornoque, pero yo los recomiendo en vinos que ya no van a mejorar, que ya no van a evolucionar, que no van a crecer con el tiempo en botella, ¿ok? Vinos que están hechos para tomarse el año que se liberan al mercado o el año siguiente, ¿ok? Vinos jóvenes.
Sí, ya hay en México algún vino con corcho de caña de azúcar. Sí, he visto muchos, sobre todo del Piamonte. Pero también vinos de la Toscana, vinos de Sicilia. Cada día se vuelven más popular. Yo cada día veo, descorcho más botellas de distintas partes de Italia que ya traen corcho de azúcar de caña. Ahorita voy a pedir que me pasen un corcho para mostrárselos. Lo acerco a la pantalla y puedo mandar fotos al que lo necesite. Ok, ¿qué vinos hay del sur de Italia? Ok, qué buena pregunta. Del área de Nápoles o el área... Ah, a ti te gusta mucho la Falanghina. Ok, a mí todos los vinos de la campaña me gustan mucho. De hecho, hay uno de los vinos que se hace cerca de Nápoles, en un pueblito que se llama Avellino. Es uno de los tintos más importantes de Italia, un vino que se considera el Barolo del Sur, que se llama Taurasi. Es un vino hecho con al menos 85% de una uva endémica de la campaña que se llama Aglianico o Aglianico. Es una uva que tiene una afinidad muy particular por los suelos volcánicos. Entonces, recuerden que aquí estamos cerca del volcán Vesubio y esta uva le gustan los suelos volcánicos, le gusta mucho estresarse, le gusta mucho la falta absoluta de agua durante el año, le gusta los suelos muy secos y poco, ¿no? Con mínimo contenido de materia orgánica. Insisto, suelos de ceniza volcánica. Y los blancos de esta zona a mí también me gustan mucho. A mí me gustan mucho los vinos hechos con uva Fiano, que también es una uva blanca, endémica de la Campania. Fiano, y me gusta la Falanghina. Me gustan las versiones de Falanghina frisante o espumante, hechos con el método clásico, el método del champagne. Me gustan muchísimo y los considero vinos espumosos de clase mundial. Muy bien. Gracias, Mario. Y yo soy muy fan de la Falanghina, por eso te hice esta pregunta. A mí me encanta, es un aperitivo excelente. Pero aquí no le encuentro mucho. No, creo que Feudi di San Gregorio tiene una Falanghina, no sé si la traen a México. La solían traer hace algunos años, sí las traían, Orfe la traía la Falanghina. Y Mastro Berardino tiene una Falanghina. Mastro Berardino lo traía Vinópolis, Nicola Ioria, que está basado en Querétaro, pero distribuye a toda la República. Y por ahí hay otros ejemplos. Terredora di Paolo tiene Falanghina y ¿quién más? Donna Chiara tiene Falanghina también. Vale, gracias. A ti. Así. Ok, perfecto. Entonces, no sé si hay otras preguntas. No sé si Mario quieres enseñar algunas muestras, dijiste. Sí, voy a pedir que me traigan el corcho de caña, que esto creo que es algo novedoso, creo que es algo que pocos han visto. Denme un segundo. Y también me gustaría saber de nuestros amigos que nos escuchan en casa, nos ven, ¿qué están tomando? ¿Todos se sirvieron una copa de algo rico para este webinar? Por ahí Elsie Méndez seguramente está tomando algo rico. No sé, Esther, ¿qué está tomando? Daniela Bernal, Carla, ¿qué estás tomando? ¿Qué se sirvieron para disfrutar de este webinar?
Yo personalmente estoy tomando Chianti Clásico Reserva. Es un vino rico para viernes. Por ahí no sé si alguien quiera compartir qué está tomando o qué estuvo tomando durante el webinar, porque ya llevamos casi una hora conectados. No sé si alguien... Montepulciano d'Abruzzo. Wow, qué rico. Eso está muy rico. Ok. Mario, ¿cuál Chianti, Esther? ¿Chianti clásico? Chianti Clásico, sí. A ver, aquí tengo un corcho de caña. Aquí hay un corcho de caña de azúcar. Voy a mandar fotos a Hilaria para que se los comparta. Y bueno, es un corcho que se siente que parece sintético, pero los dos extremos son sumamente porosos. Y, y bueno, como les decía, son biodegradables, 100% reciclables y además permiten la microoxigenación. Tengo 3 preguntas nuevas. Montepulciano de Abruzzo. Qué rico. ¿De qué productor? Me encantan los Montepulciano de Abruzzo de vides viejas. Natalia, compártenos quién es el productor de tu Montepulciano de Abruzzo. Dice Esther que también en la semana se tomó un Chianti. Qué rico. ¿Chianti clásico? Porque recuerden que hay muchos Chiantis. Hay Chianti de OCG, hay Chianti clásico de OCG, y el Chianti de OCG tiene 7 subzonas. Entonces, compártenos un poquito qué tipo de Chiantis te gustan. ¿Primitivo o un negro amaro? A ver, nos dice Giovanni Francesco que le gustaría tomar un primitivo o un negro amaro de Puglia. Es muy difícil de encontrar. No, cada vez hay más vinos de la Puglia en México. A mí me gusta mucho un primitivo que se llama Torchicoda, que lo trae Antinori. Me gusta mucho. Y hay un negro amaro que se llama Petrata, que a mí me gusta mucho también. Tengo uno a la mano, se los muestro ahora. Una botella de vino Petrata, por favor. Petrata, el que está en el... Qué padre. Chianti. Qué rico. Piccini. Chianti. Entonces, dice Chianti de 12G. Pues se ve increíble, ¿eh? Salud. Salud a todos los que estén tomando un buen Chianti ahora. Ok, perfecto. A ver, este es este es Nero di Troya. Bueno, hablando de vinos de Puglia, este es un vino de Puglia, de una uva que se llama uva di Troya o uva negra di Troya, Nero di Troya. El vino se llama Petrata. Esta bodega tiene negro amaro y tiene primitivo también, Francesco. Por ahí otra pregunta, que si todos los Brancaya tienen corcho de caña. No, solo los vinos base. Solo el Bianco e il Tre. Los Chianti Clásico, el Chianti Clásico Reserva y los Super Toscanos, todos tienen corcho de natural, corcho de alcornoque. Ok,
Muy bien, no sé si hay otras preguntas. Si no hay otras preguntas, yo diría que, digamos, podemos empezar el viernes con todos estos vinos italianos, digamos. Y agradezco mucho a Mario por la plática y también a todos los medios asistentes, mucho me conocen y ya les saludo por este medio. Y, y nada, espero que vayan a participar en las próximas iniciativas del proyecto. Nuestras redes sociales son Sabora Italia MX, es una página de Instagram y Facebook. También nos pueden encontrar en nuestro sitio web de la Cámara de Comercio Italiana en México. Agradezco también a todo el equipo para la organización, digamos, que está llevando a cabo para tanto el proyecto como este webinar en particular. Entonces, muchas gracias y bueno, quedamos en contacto. Mario, si lo quieren contactar, digamos, está disponible. Me pueden también preguntar a mí y por su contacto si quieren y nada, que vayan también a comer a su restaurante italiano que está muy rica la comida y le agradezco muchísimo, muchas gracias, buen fin de semana a todos. Gracias, Hilaria, gracias, Fariba. Excelente tarde a todos. Gracias. Gracias, chao. Chao.